Ok chicos, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos enviar información al servidor. La semana pasada miramos el método GET y cómo acomodar nuestros datos en la página HTML. Ahora vamos a ver cómo enviar esa información, pero para eso vamos a hacer una estructura nueva, archivo, y vamos a utilizar esta carpeta que dice clase 4 y entonces aquí vamos a crear nuestra estructura. Ok, entonces vamos a crear el index.html, nuestro código HTML, JS, y en el index HTML ponemos todas nuestras etiquetas básicas, las necesarias. Entonces esto que está acá, ok, y aquí nos falta el script. En el body src código.js y vamos a seguir usando las librerías de Materialize. Copiamos acá el CSS y este que es el script de Materialize y nos vamos a nuestro editor, correcto. Ok, entonces en primera instancia vamos a hacer a jalar la información del servidor. Entonces vamos acá y vamos a ver ahora vamos a seguir trabajando con la URL. Entonces ponemos fetch, ponemos la URL acá. La URL que vamos a estar utilizando es sa.dm pleca, vamos a seguir API pleca turno. Entonces aquí ponemos de función response return res.json.then función el JSON. Vamos a ver, a imprimirlo en consola para ver que lo esté imprimiendo correctamente. Ok, guardamos. Nos vamos a nuestra carpeta. Entonces revisamos la consola para ver y ahí nos está imprimiendo esto. Entonces vamos a hacer el diseño primero y después vemos cómo enviar la información. Entonces digamos que vamos a tener una tabla y en esa misma tabla nosotros vamos a poderle agregar ese turno. Vamos a hacer también donde podamos modificar un turno y al mismo tiempo también eliminar. Entonces para eso, ya que tenemos esa tabla, entonces nosotros podemos agregar acá un table, un thead, un tr, y aquí agregamos los th, que son los encabezados. Entonces va a tener, pongámosle id turno, otro th, iba a decir, y nombre turno. Ok, entonces acá refrescamos y ahí me está cargando correctamente la tabla con el diseño de Materialize. Entonces tengo aquí el tbody y aquí donde voy a agregar el turno, lista turno. Ok, entonces ya manejamos este código nosotros. Entonces función cargar tabla JSON, todo esto es lo que vimos en la clase anterior. Let tbody igual a document.getElementById lista turno. Lista turno,
que ni, vamos a ver si lo escribimos bien, correcto. Ahora hacemos el for, entonces le ponemos y aquí le ponemos JSON.len, aquí le ponemos y empezamos a agregar la tabla. Entonces, para agregar la tabla, necesitamos un TD, y el TD de la primera columna es ID. Document.createElement y agregamos aquí el ID, el elemento que queremos crear, y es un TD. Después TDID.innerText va a ser igual a JSON y punto ID turno. Después otro let td nombre igual a document.createElement td nombre punto innerText igual a JSON y punto nombre punto y coma. Después let tr, un tr del que es la fila, entonces create element y aquí le ponemos tr, ok, punto y coma. Entonces tr.appendChild, ok, aquí me faltó el document create element y aquí tr.appendChild pongo tdid, tr.appendChild td nombre punto y coma, y después en el tbody pongo appendChild y le agrego tr punto y coma, y automáticamente ya eso me lo va a cargar acá. Ok, ¿qué me falta? Me faltó cambiar esto por carga tabla y le pasamos el JSON. F5 onDefine, porque a ver, vamos a ver cómo me devuelve. Ok, entonces el problema acá es que no se llama nombre, la propiedad es turno. Volvemos a guardar, refrescamos la página y ahora sí. Ok, entonces nosotros ya tenemos esta tabla. Ahora, si yo quisiera, yo tengo que agregar uno nuevo. Vamos a agregar en la parte de arriba de las tablas una caja de texto y un botón donde yo le dé clic mando a guardar al servidor. Cuando se guarda en el servidor, yo refresco esta información y agrego el nuevo turno acá, correcto. Entonces vamos a hacer eso. Primero vamos a hacer el diseño. Entonces para eso yo voy a agregar acá un input. ¿Bien? Entonces vamos a utilizar un input de tipo text, pero para eso vamos a utilizar una clase de materialize para que el input se mire más llamativo. Nos vamos aquí a formulario text input y vamos a utilizar este que está aquí, este parecido, para que se mire con ese estilo. Entonces para eso necesito meterle un div. El que yo quiero es este que está largo, todo el que ocupa todo el campo. Entonces es este que está acá. Entonces yo copio esto, lo pego. Entonces los rows significan, las clases row es para que yo pueda poner un elemento
que me abarque toda la línea de acá, ¿ya? Y ese row también me permite utilizar esto que dicen call y S2. ¿Qué significa? Estos son grip que me permiten a mí acomodar este componente en espacios de la pantalla. Por ejemplo, si yo quiero una sola línea, pero esa línea la quiero dividir entre 3, entonces él lo divide en 12 pedazos. Si yo quisiera 12 cuadros, yo lo pongo S12, ya, si quiero cubrir los 12. Ya, si quiero cubrir solo uno, yo le pongo 1, entonces se me hace chiquito el cuadro, pero yo lo quiero grande, por eso dice 12, ¿ya? Entonces aquí yo le pongo el texto que yo quiero, que es el turno de tipo text, no necesariamente tiene que ser ese, email, y aquí yo le pongo turno, que es igual al ID, y aquí le pongo turno, ¿correcto? Ahora sí, yo me voy a mi página, vuelvo a recargar y aquí yo tengo esta caja de texto. Ahora solo me falta un botón. Entonces, para los botones también tiene estilo el Materialize. Entonces vamos a ver acá, Buttons, Component, y tenemos este estilo. Y entonces solo utilizamos una etiqueta A con esas clases, y aquí abajo le ponemos, y en vez de button le decimos nuevo turno, correcto. Aquí devolvemos acá, refrescamos y aquí yo tengo un botón. Entonces cuando yo le dé clic acá, que me agrega me mande al servidor ese nuevo turno, correcto. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, nos vamos acá y acá al botón tenemos que ponerle un ID para crearle el evento click. Entonces aquí le vamos a poner btn nuevo, nos vamos al código cuando cargue todo esto. Entonces botón igual a document get element by id y le ponemos aquí btn nuevo, y al botón le vamos a agregar un evento on click función, le agregamos la función. Entonces cuando le demos clic tenemos que obtener el valor que yo tengo en la caja de texto. Entonces primero vamos a ver cómo nosotros obtenemos ese valor. Entonces aquí yo le doy let turno, vamos a ponerle txt turno igual a document.get element by id y pongo acá el id de la caja de texto, que en este caso es el input, dice turno, pero ese me trae todas las propiedades. Entonces vamos a poner en la consola cuál es la propiedad que yo necesito para que me traiga el texto. Entonces podemos utilizar varias. Vamos a probar con este que dice inner text. Ok, simplemente vamos a hacer una prueba, recargamos, pongo acá y me sale vacío, entonces no es inner text, entonces debe ser .value. Guardamos, recargamos, pongo la información y ahí está, correcto. Entonces para obtener es .value el texto. Ahora este texto es el que nosotros vamos a crear y después vamos a agregar el turno acá, correcto. Entonces para eso nosotros tenemos que crear otro fetch con la URL, ¿ya? Pero también yo tengo que agregarle a esa fetch un JSON con unas propiedades, y la primera propiedad es el método que vamos a utilizar, y el método es de tipo post. Después un headers. Los headers son información que yo mando al servidor cuando yo hago una petición, y la información que tengo que mandar es el tipo de información o el tipo de parámetros que yo le estoy mandando. En este caso, cuando estamos utilizando fetch, nosotros no podemos mandarle un JSON directamente, tenemos que hacer un formato como que si fuera un formulario normal, ¿ya? Entonces el formato que nosotros vamos a utilizar va en el campo body. En el body yo abro llave, y dentro de la llave yo tengo que estipular todas las propiedades. En el caso de el modelo de turno, las propiedades son turno igual, en este caso como estoy agregando uno nuevo, agrego 0,
y lo separo con ese ampersand y pongo la otra propiedad, turno igual, digamos que quiero grabar ahora lo que yo tengo en la caja de texto, entonces aquí yo le puedo concatenar más txt turno.value, ¿ya? Y entonces esto lo concatena y ese es el valor que yo voy a mandar. Entonces por cada propiedad o por cada campo que nosotros vayamos a mandar en el modelo tengo que separarlo con ese ampersand, ¿ya? Entonces después pongo then, entonces él me va a mandar una respuesta, función res, y aquí podemos ponerle return res.data.json, perdón, y aquí le ponemos el otro then y creamos la otra función y recibimos la data o el JSON. Ahí pueden poner el que ustedes quieran, console.log, y vamos a ver esa información en el acá. Vamos a ver cómo está funcionando. Digamos que madrugada, un turno nuevo, madrugada. Le doy nuevo, ok, dice Fish API, nos está dando un error. Ok, aquí me faltó la URL. Entonces la URL es esta misma, pero con el método post. Entonces vuelvo a recargar madrugada y me arroja esta información. Entonces, ¿qué quiere decir madrugada? Y ya me viene con un ID turno 17, correcto. Entonces esto me indica que está funcionando correctamente. Pero para saber, antes de obtener esta información, acuérdense que ustedes pueden utilizar acá res.status y saber si la petición fue correcta, si mandó un 505, un 404, un 400, etcétera. Ya, pues en este caso pues funcionó correctamente. Ahora, esa información yo la tengo que agregar a mi tabla. Entonces, pero si yo vuelvo a recargar, ahora me sale madrugadita. Ya, pero tendría que recargar la página. Lo lógico es que si lo agrego, se agrega en el servidor y yo lo agrego en la tabla. Entonces podemos hacer lo siguiente. Esto lo podemos mejorar, este código, ¿correcto? ¿De qué forma? Que yo, para no estar creando a cada rato esta programación, yo puedo hacer lo siguiente. Entonces yo, por ejemplo, aquí vengo y pongo agregar fila a la tabla, ¿ya? Entonces creo una función que lo que va a recibir es una fila, correcto. Entonces acá lo que yo voy a agarrar es esto que está aquí, lo traslado para acá, creo un TD de ID, el del nombre, la fila, y aquí yo retorno TR, correcto. Entonces yo elimino todo esto que está aquí para que lo miremos. Puedo dejarlo comentariado para que le quede de referencia, y cuando yo agregue al tbody, yo puedo agregar acá fila, agregar fila tabla, y aquí le paso el JSON y correcto. Entonces ahora ya me reduje esto es reutilizable, y yo aquí en el console, en vez de imprimirlo en la pantalla, entonces podemos todavía aún más reducirlo. Ok, entonces ya esto lo tengo en una sola función. Entonces esto me devuelve una fila, ¿ya? Yo solo le paso el JSON, ¿ya? Entonces de aquí en este código yo pongo let tbody igual a document.get element by id,
le pongo lista turno de body.appendChild y aquí agregar a la tabla la fila y aquí le paso como parámetro solo la data. Correcto. Entonces, pero aquí tengo que hacer unos cambios. Entonces aquí ya no sería JSON I, sería fila. Y aquí sería fill. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar acá, vamos a ver qué pasa. Me está cargando bien, correcto. Ahora, nosotros también podemos reducir esto que está aquí. Lo podemos reducir a una sola función, pues, pero no vamos a llegar a este extremo, pues, pero sí. Entonces, ¿qué es lo que harían? Ustedes solo crean una función que diga agregar tabla a la tabla y ahí agrega este código y este código y reciben como parámetro la fila y la fila sería mandarle la función esta con su parámetro, correcto. Ahora nos vamos acá y vamos a agregar otra, digamos que tardecita o tarde. Le doy guardar y vieron cómo me agregó automáticamente. ¿Por qué? Porque cuando mando el post me manda el JSON, la data la paso por la función lo que hace es crear un TD por cada una de las columnas, un TR, agrego las columnas, retorna el TR y después yo le agrego al tbody el TR, ¿ya? Así de sencillo, ¿okay? Ahora vamos a ver cómo nosotros modificar uno de estos. Digamos que yo quiero modificar madrugada, un ejemplo, ¿ya? Entonces, pero para eso nosotros necesitamos tener una lista global. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a declarar acá una lista turno de tipo arreglo. Y entonces, este JSON que yo reciba, le voy a decir que va a ser igual a la lista turno. Si yo vuelvo a recargar acá y yo le escribo lista turno, yo ya tengo en el global mi lista, ¿correcto? Entonces, ahora para que yo pueda modificar esto, yo necesito mandar la información que yo tengo en esta tabla para acá. Entonces, vamos a agregar dos columnas más a esa table. ¿Qué vamos a agregar? Entonces, aquí le vamos a poner un TH que diga editar y otro TH que diga eliminar. Ok. Entonces, vamos a modificar el código y aquí le vamos a agregar otras dos TD. Let TD modificar igual a document.createElement. Le ponemos TD let TD eliminar igual a document.createElement, otro TD, pero dentro de este TD vamos a crearle una etiqueta A, TD A, modificar document.createElement A igual para eliminar TDA eliminar. Ok, y aquí que agregamos este TD modificar .appendChild y aquí TD a modificar punto y coma y acá TD eliminar .appendChild TD a eliminar punto y coma. Ahora, ¿qué es lo que va a decir la etiqueta A? Entonces aquí TDA modificar value
inner text va a decir modificar. ¿Ya? Y td.a modificar .onClick, cuando yo le dé clic voy a crearle una función, entonces lo que va a hacer esta función es que me va a agregar el ID del elemento para buscarlo en la lista y yo poner el elemento en la caja de texto, pero yo necesito también agregarle a turno el ID. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, en primera instancia yo necesito agregarle al modificar el ID que yo voy a modificar, correcto. Entonces, ¿cómo hago eso? Igual td modificar .id, le asigno el ID. Entonces aquí yo le pongo fila.id turno.com. Entonces, a ver, antes de seguir con esto, vamos a ver qué es lo que acabo de hacer para que no se sientan tan perdidos. td, antes de eso, vamos a darle eliminar inner text igual a, aquí le ponemos eliminar.com, td eliminar, tda eliminar. Aquí podemos eliminar, quitarle esto para que no entendamos que es una etiqueta A, no es un td. Igual en modificar es una etiqueta A, no un td. Eliminar a eliminar .id igual a fila.idturno.com. Ok, yo me voy aquí al navegador, recargo. Ok, tenemos un problema ahí en inner text, dice que ok, aquí se me olvidó borrar el td. Y ahora sí, recargamos. Ok, sigue teniendo problemas. Aquí volvemos a guardar, recargamos, td modifica. Ok, entonces aquí es sin este td y el otro es sin este td. Ok, entonces pero aquí todavía me falta. Ok, ¿qué me falta? Agregar los td al tr. Eliminar, aquí es td eliminar, td modificar, td eliminar, y entonces aquí es td eliminar, y aquí en el tr agrego tr.appendchild, td modifica y tr.appendchild paréntesis td eliminar.com. Ahora sí, nos vamos acá y me crea esto que está acá. Le voy a inspeccionar elementos. Vamos a ver que yo agregué una etiqueta con el ID 1, porque este es el ID 1. Si yo reviso hasta que está aquí, dice ID 18, correcto. Entonces ahí por lo menos ya sabemos el ID 18, pero resulta que cuando yo le doy clic aquí en modificar me tiene que pasar la información para acá, correcto. Entonces ahora vamos a crearle una función a esta etiqueta a modificar. Vamos a hacerlo uno por uno. Modificar.onClick igual a función. Declaramos la función y entonces yo agarro let get txt turno igual a document.get element by id y aquí le pongo txt turno txt turno.value va a ser igual a
Entonces, ¿dónde tengo yo el ID de eso? Entonces resulta que aquí yo no le puedo decir mira fila.id. ¿Por qué? Porque en el momento que yo le dé clic ya todo esto pasó, correcto. Entonces aquí lo que tengo que hacer es agarrar el ID del elemento. Por ejemplo, si yo aquí le pongo data o elemento, y antes de seguir vamos a ver qué es ese elemento. Console.log elemento. Me voy acá, refresco y aquí me imprime todo esto, correcto. Entonces si yo me voy aquí, puedo ver todas las propiedades del elemento que yo le estoy dando clic, correcto. Entonces aquí yo tengo que me importa a mí, que es target. Target es como que el elemento propio para acceder a todas las propiedades, y aquí dice ID, se fijan. Entonces yo puedo modificar ese ID. Entonces, ¿cómo lo puedo modificar? O puedo obtener el ID para buscar el elemento que yo necesito buscar. Entonces yo agarro un for. Para que lo entendamos mejor, si quieren podemos crear una función aparte para que no se mire tan enredada ahí. Función clic modificar, y entonces aquí yo le doy clic modificar .com. Entonces aquí hago, claro, un for y aquí pongo una variable la que nosotros queramos para recorrer el arreglo, y el arreglo es lista turno, que es el que declaramos aquí arriba, que es al que le asignamos toda la lista, correcto. Entonces aquí yo vengo y pregunto si lista turno n es igual a elemento.target.id. Entonces si esos son idénticos, entonces ya hay ese valor. Entonces agarro eso y me voy y declaro el get, el txt turno, que sería led igual a, bueno, aquí lo tenemos, solo lo agregamos acá. Okay. Y entonces aquí agarro lista turno, le pongo n.turno.com. Correcto. Ahora vamos a probar. Nos vamos acá, refrescamos y le voy a modificar. Dice que la propiedad ID no existe, entonces vamos a ver dónde está. Ok, elemento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Console.log elemento. Vale, guardar. Ok, le puse target, es target. Ok, entonces está funcionando el clip. Lo único que no me está funcionando acá es el turno. Entonces vamos a ver por qué. Aquí tengo target.id igual a 4. Entonces, ok, porque aquí se me olvidó poner id turno. Otra vez. Y ahora dice que el value no existe. Ok. Ok, vamos a ver. Txt turno.
Ok, aquí es turno. Si volvemos a refrescar. Y ahora sí dice matutino. Le doy clic acá, vespertino, nocturno, sabatino, dominical, etcétera, etcétera. Ok. Sencillo. Ahora me falta una bandera que me diga modificar falso. Porque en qué momento yo sé que yo tengo que modificar. Entonces cuando le dé clic, paso los datos, le digo que modificar true, pero también necesito otra información. ¿Cuál es el ID del? El ID lo tengo aquí en la etiqueta A, pero cuando yo cargue o le dé guardar en nuevo turno, me va a crear uno nuevo. Yo necesito saber si estoy modificando, correcto, pero para eso necesito otra bandera aparte de modificar, LED, que diga ID turno. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a venir y le voy a decir LED ID turno igual a target, perdón, elemento.target.id. ¿Ya? Entonces ahora aquí ya tenemos, aquí no es LED, acordémonos que ya lo declaramos arriba. ¿Ya? Ok. Ahora, cuando le dé clic, aquí yo tengo esta condición, ¿correcto? Entonces aquí yo vengo y pongo sí, modificar. No, modificar. Ok, aquí es que arriba escribí mal. Modificar. Correcto. Entonces aquí es modificar. Y aquí le pongo modificar. Si es igual a true, hago tal cosa. Entonces voy a hacer la modificación. Si no es modificar, hago uno nuevo. Ok, aquí punto y coma. Si no, hago el procedimiento de guardar. Entonces hago lo mismo. Entonces para modificar es este mismo procedimiento como el del guardar. La diferencia es que la URL cambia. ¿Ya? Entonces aquí viene y le pongo edit. Pleca y le tengo que concatenar el ID del elemento que yo estoy modificando. Entonces, ¿dónde tengo el ID? Entonces aquí le pongo más ID turno. ¿Ya? Y igual acá yo tengo que concatenarlo en el modelo. Entonces aquí yo le pongo más y le concateno ID turno. Y aquí es text, como yo pongo el get element by ID, paso el value y entonces antes de cualquier cosa aquí yo voy a escribir set console.log data para ver qué pasó, correcto. Vamos a ver si funciona. Le damos F5, le vamos a modificar tarde, le damos clic acá y le vamos a agregar cualquier otra cosa. Le damos a guardar nuevo turno y si se fijan acá ya me modificó, solo que no me carga acá. Entonces vuelvo a refrescar y allí me modificó, correcto. Para poder modificar la actualización de un registro, ahí sí tendríamos que hacer un procedimiento más largo y más complicado. ¿Por qué? Porque el arreglo no tendría que ser de solo el JSON. Tendríamos que incluir el arreglo de la fila
y de los TD para poder modificar directamente el ID de ese elemento. Correcto, pero en ese caso pues no importa, solo refrescamos y miramos que el cambio se realizó. Pero ahora nos falta, ya por último, vamos a hacer el eliminar. Ok, ahora solo vamos a eliminar, que es la única que nos hace falta. Será algunas pestañas. Ok. Entonces para eliminar vamos a crearle también un evento click al código. Función click eliminar. Eliminar elemento de la misma forma. Entonces, bueno, esto lo vamos a... Entonces, ahora vamos a agregar, hacer lo mismo. Entonces, nomás que aquí, vamos a ver, ok, ya no utilizamos el botón guardar, sino que cuando le demos clic al elemento, tengo que hacer la petición. Entonces la petición es de la misma forma. Agarramos acá, nomás que aquí cambia la URL y le ponemos delete. Siempre le pasamos el ID. Y es más, podemos hacer lo siguiente. Cuando yo cree acá, como yo, ¿dónde está? Aquí ya le agregué a eliminar punto on click igual a click eliminar. ¿Bien? Entonces viene el elemento, en el elemento yo tengo el ID, perdón, acá, y ya no es necesario que yo tenga el turno. Entonces agarro elemento punto target punto ID y aquí lo mismo, elemento punto target punto ID. Y aquí yo puedo ponerle vacío, pero lo que interesa acá es la URL y le pasamos el delete y el ID. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá cuando me imprima la data. Así es sencillo. Entonces nos vamos acá, refrescamos, digamos que vamos a eliminar este elemento y él automáticamente me manda un mensaje que dice se eliminó correctamente. Si yo vuelvo a recargar, ya se eliminó. Correcto, así de sencillo ya. Eliminamos, modificamos y agregamos un nuevo. Ok, entonces eso es la clase hasta hoy, de hoy. Ahora ustedes van a trabajar entonces con la entidad curso. Entonces sea .udm, pleca API, pleca curso. ¿Ya? Entonces van a hacer lo mismo. En vez de utilizar turnos, van a usar curso. Entonces, pero yo les voy a pasar un documento, se lo voy a dejar en la carpeta, donde yo les voy a pasar todo el modelo, la estructura del modelo que tiene que llevar, o sea, ID curso, código, nombre, seminario y curso. Entonces, yo les voy a estructurar ese documento. Entonces, ustedes me hacen ese y ese sería su próxima tarea, pero igual les estaré publicando un documento para que me lo entreguen. Perfecto, nos vemos la próxima.